que esta fantasía romántica que quiere hacer la oposición, no solamente comparar a Venezuela con México, sino de decir que esto se justifica porque pues, Estados Unidos no reconocía la presidencia de Nicolás Maduro, me parece absurdo. No están leyendo la geopolítica y quedan como unos payasos, literalmente, que están apoyando una descomposición del mundo. Chicos, que no se quieren dar cuenta son ellos. Hacer una narrativa absurda, que siempre que dice, ¿cómo era malo? Llévenselo, claro. Diputada de la 4T educa a par de payasos sobre derecho internacional. Y lo que sucede es muy grave porque se violan principios de las Naciones Unidas y nos ponen un riesgo a la región de que el día de mañana un país por su propia voluntad puede utilizar la fuerza pública para buscar solucionar un reclamo, como es lo que sucede con Estados Unidos. Héctor. Mira, primero celebrar de alguna forma esta llegada de captura de Maduro. El último camino que queda es este tipo de intervenciones. Ahora, yo difiero un poco porque creo que en este momento la intervención de Estados Unidos se justifica en sus leyes internas por el tema de calificar al gobierno de Maduro como un gobierno narcoterrorista. Y también tenemos que decirlo, Maduro y ese gobierno sí traficaban, sí tienen actitudes de tráfico de drogas determinado. Diputado Suárez. A ver, el tema de Venezuela está vinculado al derecho. Cuando le hablas a la gente de piso sobre el derecho se les hace lejano. Cuando hablas de derecho internacional y derecho internacional público es todavía más lejano. Yo doy clases de Derecho Internacional Público y en este contexto justamente se abren espacios en donde decisiones unilaterales en las que los países más poderosos con sus diagnósticos propios y con sus elementos hacen el uso de la fuerza y toman determinación. Estados Unidos tomó la determinación de declarar a las organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas como terrorismo. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque si partes de que la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos, no reconocieron el gobierno de Maduro, es a partir de ahí el ancla para hacer la extracción de Nicolás Maduro, catalogándolo como un dictador. Bueno, pues a mí me parece, escuchaba un poco lo que ha comentado el representante del PRI, yo creo que aquí no debemos de enredarnos, porque en la realidad hay un pacto internacional que existe desde 1945 que tiene que ver con la no intervención justamente entre las naciones y el uso de la fuerza. Sí. Recordemos que en 1945 la ONU se crea justo porque se da un evento exacerbado de violencia que es la Segunda Guerra Mundial, que dejó casi 60 millones de muertos, estamos hablando. Entonces, este acuerdo internacional que hoy se rompe nos tenía en una situación del uso de la fuerza extrema y que de haberse inaugurado el uso de la bomba atómica, bueno, ponía en una situación muy difícil a los países y al mundo, porque si hay una tercera guerra mundial de acá, ya no va a quedar absolutamente nada, ni quien esté a favor ni quien esté en contra. Entonces, yo entiendo los esfuerzos que hace, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, su propio presidente ha ido a Estados Unidos a pedir intervención a México. Y me parece que no están midiendo, la posibilidad de que el mundo se descomponga, para ponerlo de alguna manera, y perdón la frase tan coloquial. Al romperse este pacto, y además dicho por el propio presidente Donald Trump en su conferencia de prensa post el evento en Venezuela, que para nosotros es un secuestro del presidente Maduro, él dice que su preocupación es la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, que está mal conocida América para los americanos, en la realidad dice América para los norteamericanos, y que daba la posibilidad a Estados Unidos de que Latinoamérica fuera su traspatio. Y tan jugaron a ese intervencionismo que derrocaron a muchos presidentes democráticamente electos. A mí me parece que esta fantasía romántica que quiere hacer la oposición, no solamente comparar a Venezuela con México, sino de decir que esto se justifica porque Estados Unidos no reconocía la presidencia de Nicolás Maduro, me parece absurdo. No están leyendo la geopolítica y quedan como unos payasos, literalmente, que están apoyando una descomposición del mundo, que inclusive en las Naciones Unidas se ha dicho por naciones como Rusia o como China que esto no puede suceder, a pesar de que ellos serían directos beneficiarios de los traspatios en los distintos lugares del globo. Bien. Entonces tampoco podemos pensar que vamos a estar exentos de una repercusión de parte de Estados Unidos. Lo que sí quiero decir es que las invasiones no han servido. En América Latina ha habido muchos ejemplos en Chile, también fuera de América, en Irak, en Afganistán. Invadir para recuperar democracia, si el pueblo mismo no participa en ese proceso de reconstrucción, no funciona de nada, ¿no? Mira, yo veo con mucha sorpresa la desesperación de la izquierda en México de tratar de justificar su apoyo a un dictador, a un tirano que estaba
enquistado en Venezuela. Me da mucha tristeza escuchar cómo vienen a defenderlo y desgarrarse las vestiduras. Yo quisiera escucharlos defendiendo al pueblo venezolano, que vivió durante décadas el ataque de este tipo de personajes como fue Chávez y Maduro, que dejaron una desgracia a Venezuela. Yo creo que en el trayecto Lilia no escuchó lo que yo sostuve, y es básicamente que lo sostengo, que el fracaso de los organismos multilaterales, la falta de eficacia, ha abierto la puerta para que países de manera unilateral tomen determinaciones en el marco de sus determinaciones, de sus intereses, como específicamente el catalogar al terrorismo, al narcotráfico como terrorismo. Pero déjame decirte, porque además el PRI nunca ha pedido la intervención de Estados Unidos en México. Lo que ha hecho el PRI en los organismos multilaterales es denunciar el deterioro institucional que se ha provocado desde Morena. Diputada Lilia. Bueno, yo no soy de Morena, soy del Partido del Trabajo. Solamente para responder algunas cosas, no hago este análisis con respecto a mi ideología. Hay que tener dos dedos de frente para hacerlo, porque evidentemente el propio presidente Trump ha dicho que el interés que tiene sobre Venezuela es sobre el petróleo. Tan es así que hoy está negociando con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces, pero además, fíjense ustedes el silencio inicial que hubo justo, ya que el diputado quiere hablar de otras naciones, de China y de Rusia. Pareciera casi una complacencia. No, yo no lo hago desde mi ideología. Yo lo que estoy diciendo, yo soy un estudioso, soy egresada de Harvard, y a nosotros nos tocó hacer un paper justo después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, para hablar de los riesgos internacionales de esto y sobre todo los riesgos latinoamericanos, porque el mundo se está dando cuenta. Los únicos que no se quieren dar cuenta son ellos. Hacer una narrativa absurda que centre, que dice, ¿cómo era malo? Llévenselo, claro que no. Yo lo pongo de otra manera. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Porque hay otros presidentes que están acusados de algunos crímenes en el mundo, algunos de ellos de la propia ideología de los señores. Y entonces, ¿qué pasaría si una potencia extranjera llegara y levantara a alguno de esos presidentes y se lo llevara? Porque tiene delitos en sus propias cortes. Eso es un completo absurdo, por favor. Se rompe completamente con la estructura geopolítica, y eso es lo que creo que deberíamos estar haciendo. Nada más quiero decir algo. Sí. Yo aquí no vengo a defender al presidente Maduro. No he dicho una sola palabra con respecto a eso, porque ese es el engaño y esa es la distracción en la fantasía en la que ellos están. Ahora, entendiendo, diputada, que la forma para usted no fue la correcta, ¿cree que el fondo, cree que Nicolás Maduro debió haber sido quitado del poder de otra forma? Claro, de una forma democrática. ¿Cuándo se iba a ir? Como debía de ser. Mira, nosotros vivimos una, vamos a decir, dictadura democrática en México, que se dio por el PRI. Y que finalmente, utilizando la propia norma y las propias leyes, acá se dio una alternancia, donde alternaron ellos, por cierto. Y una transformación donde transformamos nosotros. Por eso nosotros creemos en la autodeterminación. Y por eso, perdónenme la palabra, pero estas payasadas de querer justificar una intervención, porque además todo el mundo, todos los académicos del mundo, al menos los respetados, están hablando del riesgo de que se rompa el pacto de 1945. ¡Por Dios! Entonces, nada más aquí la derecha mexicana quiere decir, no, pues como ese me cae mal que se lo lleven aquí, puedes o no estar de acuerdo con Maduro. Bueno. Aquí el tema es qué es lo que pasa en el escenario internacional y cómo nos afecta a todos nosotros. En el momento en que se rompe el pacto internacional, aquí todos estamos al margen del matón de la clase. Bien. Si la democracia interesara tanto, ¿por qué no se ha invadido a Rusia, a Corea del Norte o a otro de estos países, ¿no? Porque la verdadera razón no va por ahí. Ahora lo estamos viendo con el caso de que van a administrar todo el petróleo de Venezuela, ya se les van a enviar barriles de petróleo, ¿verdad? Violó también Maduro todas las elecciones en Venezuela y ahí no dijo nada la izquierda mexicana, representada por el PT y Morena principalmente. Se callaron, no dijeron nada, y la presidenta tampoco, ni el expresidente López Obrador. Lo que se tendrían que preguntar, yo creo que los venezolanos, y es también en Estados Unidos, es en la historia, si el tiempo les juega a favor, les juega en contra. Pareciera que la historia dice que el tiempo les juega en contra, ¿no? Estar con una presencia permanente ahí. Y respecto a México, no hay que olvidar que viene el año de negociación del TEMEC. Claro. Hoy nos amanecimos con la noticia de que México sustituyó a Rusia y a Venezuela en las exportaciones de crudo, de petróleo a Cuba, y eso pues no será una buena noticia y necesariamente nos vincula y será algo que esté sobre la mesa. Lilia. Mira, yo primero quisiera cerrar haciendo un acto de solidaridad con los 30 millones de venezolanos que están en Venezuela y que han sufrido una invasión de un país extranjero. Y también un acto de solidaridad con todos los demás venezolanos que están fuera de este país, que ven, bueno, tambaleante hoy cualquier sistema que sostenga no solamente la independencia de Venezuela como un país y que vieron atacado su país.
Yo podría pelear con la ignorancia de Héctor, pero decido no hacerlo. Porque la narrativa desesperada de la derecha, quiero escuchar tus argumentos. La narrativa desesperada de la derecha quiere hacer este símil entre Venezuela y México. Y Venezuela y México son completamente diferentes. Dos narcogobiernos, Lo que hay que decir aquí es que la intervención que se supone que está en los expedientes de la acusación que hay contra Maduro, se supone que se dio en 2008, en el narcogobierno de Felipe Calderón. De eso tendrían que estar hablando. De hecho, la conexión que quieren hacer los fiscales en Estados Unidos es a través de García Luna. Imagínate. Entonces, pero yo quiero hablar un poco de lo que habló Irais, porque la ignorancia no se puede combatir porque grita muy fuerte. Falta de argumentos. Entonces, no, argumentos tengo, pero en historia también. Entonces, mira, la ONU en su artículo 2.7 dice que no se puede intervenir ningún país en sus asuntos internos. Y en su artículo 2.4 dice que se prohíbe el uso de la fuerza de cualquier país contra otro cuando se vaya contra la integridad territorial o la independencia política de algún país. Eso es lo que se quebrantó. ¿Yo qué diría? No debemos de caer en el canto de las sirenas o la estridencia de la derecha. Primero, México no es Venezuela. Acá hay no solamente fortaleza institucional, sino resultados claros. Y segundo, no debemos dejar de pasar de largo que no podemos permitir la intervención a un gobierno extranjero y mucho menos en nuestra Latinoamérica. Ahora necesitamos solidaridad latinoamericana. Sí, repito, imagínate este farsante, el del PRI, dice que da clases de derecho internacional. Ay, nanita, el mundo me salve de ser alumno de ese farsante. Dice que la invasión se dio porque se desgastaron, se agotaron los organismos multilaterales. Ok, Claudia Sheinbaum, a ver maestro, explícame. Claudia Sheinbaum tiene denunciado a Noboa por invadir la embajada mexicana. Nos gusta o no, quién estaba dentro de la embajada mexicana, se violó suelo mexicano. Entonces, si ya la ONU no le hace caso a Claudia Sheinbaum, entonces que lancen un operativo y saquen a Noboa, y bombardeen Guayaquil, bombardeen Quito y saquen a Noboa y lo presenten ante las autoridades mexicanas, porque según tu lógica dices que ante la falta de efectividad de los organismos multilaterales, pues hay que tomar la iniciativa. Ahora, esta es la guerra de David contra Goliat. Tú estás justificando la invasión de Donald Trump porque tienen las herramientas. Pero entonces cuando en la ONU se vota para levantar el bloqueo a Cuba, todos los países votan a favor de que se levante el bloqueo, excepto un país que no puedo nombrar, y Estados Unidos. Son los únicos dos que votan para que se quede el bloqueo económico a Cuba. Entonces, usando tu lógica, ¿por qué no se une el mundo ante esa ONU que no sirve para nada, esos organismos multilaterales que tú dices que no sirven para nada, e invadimos esos dos países para decir a los ciudadanos, tomar control de sus instituciones y decirles nunca más vuelvan a votar a favor de bloqueos comerciales a ningún país? Eso es la lógica de esos estúpidos, y el otro panista tratando de darnos clases de moral. Es como si una potencia extranjera hubiera venido a tomar control en 2006 de México para garantizar elecciones libres, porque un partido, el partido con el cual él milita, se robó las elecciones. Es increíble que la diputada Lilia tenga que debatir con ese par de payasos de la oposición. Dime qué piensas.